Ya estamos listos para comenzar reunión de pauta. Bienvenidos si es que se están sumando a nuestra sintonía, si es que se perdieron pauta final. Recién nosotros le damos la bienvenida aquí en reunión de pauta porque estamos listos para comenzar nuestro programa de este día martes 5 de octubre aquí en la 100.5 en Santiago, en la 96.7 de Valparaíso, de Viña del Mar, de Temuco y en pauta.cl, por supuesto, también nos pueden ver y nuestros panelistas, ustedes lo pueden ver en la transmisión. Ya están listos para comenzar con nuestra conversación del día de hoy. Nuestro equipo de los martes ya está conectado. Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián, un gusto. Gracias por acompañarnos. También estamos junto a Carlos Williamson, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Católica, rector y profesor titular de la Universidad de San Sebastián. Carlos, bienvenido. Hola, Sebastián. Buenas tardes. Y María Olivia Recart nos acompaña, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer. ¿Qué tal, María Olivia? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Semana muy noticiosa, como ha sido habitual. No hay semana en la que estemos más o menos tranquilos, en que la pauta esté un poco fome, pero la de esta semana en particular ha venido bien noticiosa desde este domingo, el día en que se dieron a conocer los antecedentes de los Pandora Papers. Así ha sido denominada esta investigación periodística, que para quienes no han estado al tanto o no conocen muy bien el detalle, se trata de una investigación global con más de 100 medios, con más de 600 periodistas trabajando sobre la base de 11 millones, casi 12 millones de documentos que fueron filtrados desde distintas oficinas que trabajan en paraísos fiscales. Documentos de distinto tipo y que han ido analizando para poder dar cuenta de una serie de hechos que tienen a distintas figuras públicas a nivel global involucradas. Aquí hay presidentes en ejercicio, como es el caso del presidente Piñera, ya hablaremos de eso en detalle. Está Guillermo Lasso también de Ecuador, el presidente de República Dominicana, exmandatarios, deportistas están involucrados también, el técnico del Manchester City, por ejemplo, Josep Guardiola, Luis Miguel también estaba involucrado, Julio Iglesias, Shakira, en fin, la más variada y variopinta selección de personajes que están involucrados en estas investigaciones, que ponen su foco fundamentalmente en cómo operan los paraísos fiscales y en eventuales delitos que puedan surgir también de esta investigación. En el caso del presidente Piñera, lo que se ha puesto sobre la mesa es un eventual conflicto de interés asociado a la venta de la propiedad que tenía la familia Piñera Morel sobre el proyecto minero Dominga a la familia de Carlos Alberto Délano. En diciembre de 2010, Délano compra toda la participación del resto de los socios en esta iniciativa, $152 millones el monto total, y lo que se conoce fundamentalmente este domingo es que esta transacción se hizo en gran medida en paraísos fiscales, y además con un contrato específico que establecía en uno de sus puntos, en una de sus cláusulas, que la tercera cuota de $9 millones a pagar estaba sujeta o condicionada a que no hubiera cambios de carácter administrativo, se entiende, respecto a la zona en la que se iba a desarrollar el proyecto minero Dominga. Y eso tiene puesta la atención sobre el presidente Sebastián Piñera con este caso donde hay acusaciones de conflicto de interés. En el Congreso ya una acusación constitucional que está tomando forma. Y es lo que vamos a analizar con nuestros panelistas aquí en reunión de pauta. Mauricio, ¿qué te parece que es lo más relevante de los antecedentes que hemos conocido? Poniendo el foco principalmente acá en los documentos que involucran al presidente Piñera. Bueno, al parecer hay documentos nuevos. El presidente niega eso, dice que todos los documentos que fueron presentados hace poco eran conocidos. La verdad es que yo no puedo juzgar eso, si el presidente había entregado o no esos documentos. En todo caso, esto pone en marcha una dinámica política que hoy día es imparable, que es la acusación constitucional, que va a llegar hasta las últimas consecuencias. La última consecuencia, la humillación última, digamos, para el presidente va a ser que sea suspendido del cargo una vez que la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, apruebe la acusación. Esto no va a prosperar después en el Senado. Ahí se requieren los 2/3, no van a existir los 2/3, si bien no se descarta que algunos personajes de Chile Vamos
puedan abstenerse o votar así. Pero esto se trata, digamos, de la humillación última, de la derrota última del presidente. Yo creo que ya al nivel de la opinión pública el caso está cerrado y resuelto. Creo que no hay nada que decir ahí. Y lo que ahora empieza a ser interesante son las consecuencias para la elección presidencial. Indudablemente que aquí el más damnificado es Sebastián Sichel. ¿Tú crees que le puede rebotar y le puede perjudicar, Mauricio? Evidentemente, ya había cometido una serie de errores bastante importantes y lógicamente que Sichel es la persona más cercana al presidente, se lo ve como la continuidad de alguna manera, aunque él trata de desligarse, pero no me cabe duda que en esta pendiente en que había entrado Sichel y que por otro lado tiene a Kast como el gran ganador, esto va a seguir consolidándose. María Olivia. ¿Puedo ser última? Quiero ser última, estoy agobiada. Ningún problema. Carlos Williamson. Ya, ok. A ver, primero, no hay nada de lo que se haya dicho en Pandora Partners que no se supiera el año 2017 cuando se hizo la investigación. Hoy día se supo, porque apareció en el Mercurio, que aquello que se cuestionaba respecto que cuando se hizo la investigación en el año 2017, no se sabía, ¿no es cierto?, de que esto había sido una operación cuya sede, ¿no es cierto?, de la sociedad estaba en Islas Vírgenes. Sí se sabía, el año 2017 fue señalado, ¿no es cierto?, en Radio Bio Bio. Y lo segundo, que es lo más curioso, ¿no es cierto?, es que se dijo que la investigación que se hizo en el año 2017 se desconocía de que había una cláusula que condicionaba el pago de la tercera cuota al hecho, ¿no es cierto?, de que esto no se declarara parque nacional. También se sabía en el año 2017, salió hoy día del Mercurio, ¿cierto? Por claro, tanto, CIPER hizo una actualización del día de ayer, sí. Claro, exactamente. O sea, todo lo que se dijo, a ver, más allá del juicio político y si está bien lo que se hizo, todo lo que se ha dicho ahora respecto a Pandora Partners se conocía en el año 2017, que fue, ¿no es cierto?, investigado, la Cámara de Diputados inició una investigación, hubo un fiscal, ¿no es cierto?, el señor Guerra, luego terminó finalmente sobreseído y ratificado por la Corte Suprema. Ahora, esos son los hechos. En un Estado de Derecho, digamos, que es el país, ¿no es cierto?, del cual estamos viviendo. O sea, independientemente, digamos, que sea bueno o malo, todo eso se conocía en el año 2017 cuando se hizo la investigación. Entonces, a mí lo que no me gusta, me parece muy mal, ¿no es cierto?, es que hoy día se esté diciendo, ¿no es cierto?, de que hay hechos nuevos. No hay hechos nuevos. Eran hechos conocidos y que fueron, como digo, analizados el año 2017 y, como digo, ratificados por la Corte. Ahora, uno puede decir, se hizo mal el trabajo por parte del fiscal, es que la Corte Suprema, digamos, ratifica que hizo mal el trabajo. Está bien, o sea, uno puede juzgar esto, eso, pero no hay nada nuevo en todo lo que está diciendo. Eso es una cosa que yo quería, ¿cierto?, poner de antecedente para que ¿no es cierto?, quienes están escuchando entiendan bien de qué estamos hablando. María Olivia. Yo creo que, sí, mira, que difíciles momentos, porque cuando estas cosas ocurren en vísperas de las elecciones, estas cosas se exacerban en direcciones que son insospechadas. Yo discrepo un poco con Mauricio en el sentido, sí, va a haber acusación constitucional y van a votar los votos y todo, pero las esquirlas de eso, más allá de las esquirlas del caso Pandora, las esquirlas de eso son más grandes de lo que uno puede pensar y pueden irse en cualquier dirección. A mí me parece que el presidente debería haber hecho una cosa que es súper distinta, a pesar de que la opinión pública esté totalmente formada y que esto, yo habría dicho, investiguen de nuevo, ábranlo. Porque además, Carlos, tú dices una cosa que es súper importante. El fiscal Guerra, que fue el que investigó esta causa, la cerró, es el mismo que investigó a Delano y a su socio y les dio clases de ética como castigo en el caso. Entonces, cuando tú piensas eso y dices, mira, de nuevo Delano, el mismo fiscal, chuta, la gente no le cree a la justicia, cuando tú miras los informes de la OECD, ¿dónde estamos tambaleando institucionalmente en que la gente no le cree? Porque el crimen de cuello y corbata es un crimen que no es castigado. Entonces tú dices, bueno, Piñera debería haber dicho de una, ¿sabes qué más? Entrego todo de nuevo, ábranlo, no van a encontrar nada, pero no tengo nada que esconder porque todo se investigó. Y creo que ahí, en vez de sacar una declaración tiesa, mala, no sé si habría cambiado las cosas, pero por lo menos estaríamos discutiendo el punto de vista de que el presidente se abre a que lo investiguen y que pongan un fiscal y que no le saque la delantera a Abbott, que no le saque la delantera a Bermúdez, que no le saque la delantera a los políticos, que él se ponga la delantera.
Y creo que ahí hay una cosa, él tiene que entender, y uno puede presuponer, ¿no es cierto?, que sabía o no sabía, porque da lo mismo. Él tiene que entender que cualquier cosa que haga un presidente está sujeto a ser interpretado como potencial conflicto de interés en cualquier parte. Y eso me parece tan grave que todavía no lo entiendo. María Olivia, pero en el caso del presidente Piñera ha sido un tema además recurrente, ¿no? Desde la época de campaña de su primera administración. Recurrente, y por eso que te digo que yo creo que acá, independiente de que él sabía o no sabía, las personas que... Porque esa cláusula, para decirlo súper claro, esa cláusula en un contrato, si fuera entre dos privados, no tiene nada de raro. Porque le dice, mire, yo hago un negocio con usted, pero está sujeto a que el campo no lo expropien. ¿Ah? Y entonces la última cláusula... Pero cuando uno es presidente de Chile, o fue presidente de Chile, esas cláusulas no pueden existir. Porque el poder de influencia que tú tienes siempre se va a malinterpretar. Presuponiendo que tú estás con las manos arriba. Entonces, cuando tú has sido parte del Estado, en un cargo de tanto poder como de la presidencia de la República, tú tienes que actuar mucho, mucho, mucho más transparentemente y mucho más preventivamente. Y creo que aquí ninguna de esas dos cosas se están haciendo. Y eso es lo que está en cuestión, me pareciera, ¿no? Mauricio. Sí, no, sin duda que hay aquí un elemento de, más allá de la legalidad misma del asunto, el puro hecho de hacer negocios en paraísos fiscales, yo pienso que es una conducta muy poco cautelosa de personas que quieren jugar después un rol, o que han jugado o están jugando un rol político importante. Porque la pregunta obvia es por qué se evita la legislación nacional, por qué, digamos, se recurre a este tipo de mecanismos. Y creo que yo no he escuchado ninguna buena explicación, o sea, se da una explicación muy técnica de los bancos para los préstamos, etc. Pero creo que dadas las personas involucradas, este asunto es bastante poco defendible. Creo que es un problema. Más allá de la legalidad del asunto, porque eran perfectamente legales, siguen siendo legales, cosa que yo encuentro que es escandaloso. Yo pienso que internacionalmente debieran prohibirse los paraísos fiscales, debiera haber una actitud conjunta para cerrar este tipo de escape que tiene la gente con dinero. Creo que es impresentable simplemente, pero es mucho más impresentable si resulta que uno tiene un cargo público, indudablemente. Así que hay una serie de aristas que, más allá de que sean nuevos o antiguos los antecedentes y más allá de la legalidad misma, son problemáticos, sin duda. Ahora, claro, ahora viene la acusación constitucional, se va a tratar de hacer todo esto un asunto de legalidad, mezclar la legalidad, y creo que este camino lo van a recorrer sin ningún resquicio. Mauricio, antes de ir a la acusación constitucional, me gustaría preguntarle a Carlos también respecto a lo que significa, más allá de la legalidad, precisamente el hecho de invertir en paraísos fiscales. ¿Cómo ves tú ese tema, Carlos? Porque es un asunto que está en discusión a nivel global, ¿no? Distintos países han tratado de liderar ofensivas contra los paraísos fiscales. Francia, Polonia, Dinamarca el año pasado condicionaron las medidas de apoyo económico en medio de la pandemia a que esas empresas no estuvieran operando en paraísos fiscales. Janet Yellen ha hecho un llamado también a atacar el tema. En ese contexto, ¿cómo ves lo que se conoce o lo que reflota más bien ahora, Carlos? A ver, Sebastián, yo te voy a responder exactamente con lo que dijo el presidente Sebastián Piñera el año 2016. En 2016, cuando le preguntaron, digamos, y está la entrevista, ¿no es cierto?, que se difundió ayer, le preguntan sobre eso y él dice que los paraísos fiscales tienen que prohibirse a nivel internacional porque son fuente de lavado de dinero, ¿no es cierto?, y evasión de impuestos. O sea, yo te puedo decir, o sea, lo dijo él. ¿Ah? Y eso precisamente, ¿por qué yo creo, digamos, que ahora yo entro al juicio político, ¿no es cierto?, es imprudente lo que se hizo. Primero hacer una operación, ¿no es cierto?, previo a una candidatura presidencial, porque esta operación fue hecha en el 2009 y el 2010, cuando había un fideicomiso ciego, está bien, ¿no? Ahora, yo fíjate que lo que pienso que lo más grave, ¿ah?, es que quienes administran ese fideicomiso el año 2010, o sea, 2009, 2010, antes de que asuma el presidente en marzo del 2010, debiesen haber vendido, y no en diciembre, o sea, venden varios meses después, cuando ya el presidente estaba, ¿no es cierto?, en ejercicio, y cuando además se sabía que había una cláusula, ¿no es cierto?, que decía que en la tercera cuota se estaba considerada, o sea, a ver, cuando se sabe perfectamente bien que el presidente tiene el poder de decisión respecto a cualquier proyecto, y de hecho lo tomó, ¿no es cierto?, en el caso de Barrancones. Por lo tanto, es una suma de,
de torpeza. Yo pienso honestamente que desde el punto de vista patrimonial no se aprovechó, pero desde el punto de vista político, ¿cierto? Es un tsunami. Claro. Ahora, que apareció ahora, ¿no es cierto? Me llama la atención que apareció ahora, la verdad es que yo desconocía esto que se supo el año 2017 respecto al tema de paraíso fiscal, pero más grave todavía creo yo que el tema de la tercera cláusula. Pues la tercera cláusula, como digo, la condición ya respecto al pago de la tercera cuota estaba vigente, ¿no es cierto?, cuando el presidente era presidente de la República. Presidente, claro. Por tanto, sí, pues ese es, yo quiero tratar de explicar algo y quiero sonar clara sin enredarme, pero además sin hacer generalizaciones. Ajá. Porque en esto es muy fácil hacer generalizaciones, pero lo que sí es cierto es que cuando tú actúas en un fideicomiso ciego a nombre de alguien tan importante, tú tienes que ser y parecer. Y no puedes actuar como actuarías en los negocios como siempre. Hay el triple de celo, muchos más controles, mucha más transparencia, muchas más aplicaciones de reglas. Entonces, no debieran operar en un paraíso fiscal. No debieran tener esa cláusula. Debieran hacer todo esto transparentemente. Porque, claro, cumplir con las normas es el mínimo. Y yo creo que hay un grupo de gente en este país que piensa que cumplir con las normas es lo máximo. Yo siempre digo, cumplir con las normas es un estándar mínimo. Aquellos que están llamados a estar en el escrutinio público tienen que hacer más que eso. Y hoy día, por ejemplo, saber quiénes son los que conforman las sociedades en las cuales tiene el presidente interés es importante, porque podrían estar sus hijos haciendo cosas, y yo no digo que estén, pero a la gente le pueden vender cualquier cosa porque esto no es totalmente transparente y no cumple con las normas más allá del estándar. Sí. Y en ese sentido, María Olivia, ¿qué crees tú que ha significado la forma en la que se ha abordado ese tipo de estándar? No digo solo por el presidente Piñera o su entorno, sino también por otros actores, desde el punto de vista del momento institucional que estamos viviendo también acá en Chile. Mira, yo recuerdo de hace 10 años, cuando a mí me tocó estar en el gobierno, yo recuerdo que haber peleado, yo estuve en una comisión por la transparencia, que la nombró la presidenta Bachelet. Hicimos una cantidad de propuestas con respecto a las compras públicas, a las declaraciones patrimoniales, los intereses, etcétera, etcétera, y uno se encuentra con oposición no solo en el Ejecutivo, también en el Parlamento. Y no nos olvidemos también en las empresas públicas. O sea, aquí, y yo creo, debo decir una cosa que va más allá, yo creo que las empresas públicas y privadas debiéramos ser mucho más transparentes. Creo que la transparencia evita el que uno se esconda entre medio y no debiéramos tenerle susto a la transparencia. Ahora, sí, es complicado, claro, es burocrático, sí, pero la burocracia estatal, sobre todo, tiene una ventaja muy grande y es que le pone un contrapeso al poder discrecional. Y esa burocracia que opera de una manera, que te pide los controles, las cosas, evita, de alguna manera, ¿no es cierto?, mucho más de esto. Y la transparencia rodea estas dos cosas con mucha más beneficio que costo. Carlos. Yo creo, pensando ahora en tema político y un poco lo que decía Mauricio respecto a lo que se viene ahora, convengamos una cosa. A ver, el tema legal, a mi juicio, está zanjado. Porque significa, cualquier, ¿no es cierto?, revisión de un tema que fue resuelto hace algunos años atrás por la Corte Suprema, hace de que sea ese tema, yo creo que está resuelto. El tema político, ¿no es cierto?, es que abre hoy día un tremendo mar de incertidumbre. Es evidente que esta acusación, que probablemente podría prosperar en la Cámara de Diputados, y como dice Mauricio, probablemente se detendría en el Senado, va a crear, ¿no es cierto?, un ambiente político a semanas de la elección presidencial tremendamente tóxico, independientemente de quién sea el presidente. O sea, si fuera cualquier presidente, en la situación que está viviendo el país, con el grado, ¿no es cierto?, de incertidumbre, de esta tensión que hay en el ambiente, yo creo que es tremendamente tóxico y le va a hacer muy mal a la democracia, le va a hacer muy mal al país, ¿no es cierto? Así que yo creo que se vienen semanas complejas. Mauricio. Hay que agregar una cosa, esto nunca ha ocurrido en Chile. Nunca un presidente en ejercicio había sido sometido a un proceso político donde se fuese a aprobar esto, como es probable en la Cámara de Diputados, y donde el presidente quedara suspendido.
Lo que implica, y también recojo lo que María Olivia decía, una crisis política que salpica todo el sistema. O sea, estamos tocando fondo en el sentido institucional. Creo que la situación es gravísima. Ya se le suman cosas que parecen no ser noticias, como que Javiera Blanco parece que recibía plata en sobres, cosas así, o sea, y muchas más cosas. O sea, estamos realmente en una situación que la clase política debiera tomar mucho más en serio, ¿eh? Porque cada cosa que se hace está bien, uno mira al enemigo, mira las elecciones que se vienen, pero habría que entender de que el sistema político está en una situación muy, muy, muy precaria. ¿Tú lo ves como la posibilidad de que al próximo gobierno, esto pensando en la oposición, ¿no? Fundamentalmente, que está impulsando la acusación, si es que llegara a ganar Boric o Jasna Proboste, esto le pueda jugar después en contra de vuelta? ¿Algún efecto boomerang, algo así, Mauricio? Bueno, podría ser eso, pero yo creo que podemos ir a un tipo de elección donde tal vez sea Boric y Kast en la segunda vuelta, escenario que era impensable hasta hace poco tiempo. Y creo que eso puede desencadenar una serie de procesos políticos donde la izquierda radical tenga una mayoría, tenga al presidente, tenga una mayoría prácticamente en la Asamblea, en la Constituyente, tenga una muy fuerte posición en la Cámara. Por lo tanto, no creo que esto sea una amenaza para el próximo presidente, pero lo que sí amenaza es que se barra con la institucionalidad, juntando todas estas fuerzas que se van a juntar para un cambio radical. María Olivia, ¿cómo ves ese escenario? Porque además, Sebastián, y yo te acuerdo con Mauricio, pero no es, o sea, estas cosas para hacer los cambios que se requieren, porque vienen impulsándose hace mucho tiempo. De hecho, yo escuchaba hoy día al Contralor que decía que hay una propuesta de ley en la Cámara de Diputados hoy día en que se bajan las restricciones en las compras públicas con respecto a los grados de parentesco, que suena una aberración, ¿no es cierto? Suena como tú dices, ¿por qué la van a bajar? ¿Por qué? Después de lo que pasó con Lavín, ¿no es cierto?, con la Corporación Cultural de Las Condes, porque no nos olvidemos además de los municipales, de los municipios. Tenemos tres municipios ahí en la mira. Tenemos además el caso Rojas Bade, recién, una mentira flagrante, además no involucra, ¿no es cierto?, recursos públicos, pero involucra una votación para un cargo de una trascendencia enorme, mentir para lograrlo. Entonces tú dices, esto que nos está pasando es súper profundo, es muy profundo, no es nuevo, se viene arrastrando de hace un tiempo, y la pregunta es, ¿lo vamos a resolver en un momento de elecciones con las cabezas calientes, donde podríamos tener populistas aprovechándose de esto? Ese es mi efecto no deseado. Mi efecto no deseado es que en esta rabia de que todo el mundo tira todo por la borda, se tomen decisiones apresuradas con respecto a cosas que no van a resolver el problema a fondo, y podría ser, ¿por qué no? Pongámoslo. Por ejemplo, que Parisi hubiera surgido y Parisi no hubiera dado clase de ética sabiendo lo que sabemos hoy día del candidato. Entonces, tenemos un escenario donde esta cuestión está mucho más enredada. Sí. Carlos. Pero además, estamos en un escenario, a ver, pero quienes tienen el juicio político, ¿cierto?, que viene para hacer el juicio político, es un parlamento tremendamente deslegitimado, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de quienes hoy día tampoco tienen autoridad moral, muchos de ellos, ¿no es cierto?, para tomar decisiones que pueden ser, ¿no es cierto?, catastróficas al punto de vista de la estabilidad del país, estabilidad política del país en el futuro. Pero además esto se da en un contexto donde paralelamente hay un grupo de convencionales que está elaborando la nueva constitución. Y esto también va a salpicar para allá, porque obviamente, digamos, aquí van a tomar posiciones aquellos que dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer para evitar que en el futuro pueda suceder algo así? Entonces, el ambiente, digamos, creo yo, es tremendamente preocupante. Yo no sé, yo creo que esto, obviamente, desde el punto de vista político, favorece al candidato que aparece justamente, ¿no es cierto?, en la más izquierda, ¿no es cierto?, Boric, que está justamente en Yo no estoy tan segura, Carlos, no estoy tan segura a quién favorece. De hecho, esa es una pregunta que yo le hago a Sebastián. ¿A quién crees tú que favorece? Pues este es el desorden, es una entropía, es como una fuerza negra. Pero al revés, digamos, no es que favorezca, perjudica, ¿no es cierto? Evidentemente perjudica a los candidatos de la centro-derecha, eso es evidente, porque están cual más cual menos. Depende, yo creo que sí, estoy de acuerdo, pero depende de lo que haga Kast. Kast podría transformarse en el adalid de la limpieza, de la cuestión, y transformarse y recoger un montón de votos de eso, que tampoco me da la impresión
de que lo tenga tan claro. O sea, no, me de hecho ha sido refiero a más que duro que Sichel, ¿no? Bueno, pero eso es lo mismo que en la carambola, cuando uno juega, ¿cierto? En la carambola, digamos, en este caso, favorece a Kast. En el pool universitario, en el pool. ¿Es eso? Yo jugaba pool, jugaba billarina, no jugaba pool. Está muy bien, dígalo con todas sus letras. La carambola, ¿no es cierto?, que esto favorece a Kast. Y perdónenme, yo tengo gran estimación por José Antonio Kast. José Antonio Kast no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Boric. Por tanto, esto al final favorece a Boric. Mauricio, pero antes de la pausa. Favorece Yo creo que esto favorece mucho a aquellos que dicen hagámoslo todo de nuevo porque esto está todo podrido, son todos unos corruptos y arrasemos con el sistema. Y eso es lo más preocupante, porque esto puede favorecer un tipo de movimiento, de reacción, como el que el Partido Comunista claramente trata de encabezar, donde al final terminamos en una verdadera barbarie política. Bueno, que es lo que la Convención está haciendo con sus resoluciones realmente increíbles, como esta del negacionismo, cosas parecidas. Así que yo creo que esto se está poniendo bastante oscuro, ¿no? Estamos aquí en reunión de pauta. Los últimos antecedentes de esta acusación es que ya están las firmas para poder darle curso a esta acción legal o política contra el presidente Piñera. La idea es someter el libelo a votación antes de las elecciones de noviembre, es lo que han planteado algunos de los parlamentarios que han puesto sobre la mesa este punto. Recién hubo un punto de prensa también en La Moneda. El vocero Jaime Belolio salió a responder frente a esta acusación. Decía que esto era una mentira de principio a fin, decía el vocero de gobierno, con la misma línea argumental que ha trazado hasta ahora el gobierno desde que se conocieron estos antecedentes de los Pandora Papers. Estamos aquí en reunión de pauta con Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recarti. Nos vamos a ir a una pausa. Antes de eso, quiero invitarlos para que ustedes se sumen a partir de las 17 horas, todos los viernes, en la señal 2 de pauta.cl, a nuestro nuevo programa Derecho a la Convención. Este es un espacio dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Si ustedes quieren seguir de cerca cuáles son los puntos que están debatiendo semana a semana, este es el programa indicado para que ustedes estén al tanto del trabajo de la entidad encargada de redactar nuestra nueva Carta Magna. Pausa, 7:29, volvemos de inmediato. En Principal, sabemos que invertir en el sector inmobiliario se ha convertido en una excelente opción para aprovechar las oportunidades actuales de los mercados. Por eso, te invitamos a ser parte de un nuevo Capital Call del Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida, porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos presenta medidas de equidad de género en el sistema de pensiones. Por motivos tales como un menor salario, lagunas previsionales e inserción laboral tardía, las mujeres en Chile tienen menores pensiones en promedio que los hombres. El Estado ha buscado ciertas correcciones con algunos instrumentos. Bono por hijo nacido vivo. Se otorga a la mujer por cada hijo nacido vivo o adoptado al cumplimiento de los 65 años. Acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia. Si no está pensionada, puede acceder a este beneficio hasta los 65 años. Compensación por nulidad o divorcio. Corresponde al traspaso desde el cónyuge compensador al compensado de hasta el 50% del saldo de la cuenta de capitalización obligatoria acumulada durante el periodo de vigencia del matrimonio.
Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. 7:32, estamos de vuelta y con nuestra efeméride, por supuesto, para arrancar nuestro segundo bloque. 5 de octubre de 2011, este día murió Steve Jobs, el cofundador de Apple y probablemente uno de los más influyentes líderes del mundo tecnológico, ¿no? Jobs lideró a la empresa hasta llevarla a convertirse en la multinacional más valiosa del mundo, que lidera las clasificaciones como una de las empresas de tecnología más grandes, además, y de las más rentables. Jobs fue un empresario único, dicen muchos, que logró convertirse en un ícono de Silicon Valley en pocos años y alcanzar ese nivel de influencia del que ya hablábamos. De hecho, Apple ha querido homenajear a su cofundador en la página web de la compañía con un video. Se trata de una colección de entrevistas y fotos en las que Steve Jobs da a conocer su visión del mundo, de cómo afrontar los problemas, cómo podemos influir en las personas, entre otras, que quedan dando vuelta y resonando después de su fallecimiento hace ya 10 años. Lo recordamos hoy aquí en Reunión de Pauta. Estamos junto a María Olivia Recart, a Carlos Williamson, a Mauricio Rojas. Vamos a nuestras noticias coladas, la pauta que arman nuestros panelistas, y vamos a comenzar por la que nos plantea María Olivia Recart. Está bien interesante este artículo del Huffington Post, que ha cuestionado si es que llegó o no el momento de normalizar la convivencia con el COVID-19, y de hecho desliza María Olivia un par de estrategias para hacerlo. Cuéntanos sobre este tema. Yo creo que una discusión tremenda en Chile hoy día, cuando uno, ¿no es cierto?, vuelve a andar por las calles de las ciudades donde se transmite la radio, por streaming, por donde la escuchen, pero todo, ¿no es cierto?, uno anda en la calle y te das cuenta probablemente entre las 7:30 y las 8 de la noche, de que esta cuestión era pre-COVID. Y yo anoche me tomé unos copetines con una amiga y volví a 9:15, y a 9:15 de la noche es como COVID de nuevo. O sea, no hay taxi, las calles vacías. Y vivimos en este, ¿no es cierto?, en este mundo como discreto, y no hemos pensado, sí hemos pensado, pero no sabemos qué va a ser la nueva normalidad y cómo vamos a tomar. Entonces, la estrategia de los países, y ahí Mauricio nos va a contar un poco más, pero la estrategia de los países como, ¿no es cierto?, el Reino Unido, que dicen, mira, esta cuestión vivamos, saquémonos las máscaras, no pongamos aforo, no hagamos nada, y la nueva normalidad es 90% aforo, la gente que quiere venir, viene. ¿Ah? Los candidatos hoy día, la candidata y los candidatos están en sus grupos, están diciendo, mira, todo tipo de estrategia, hay que vacunar más gente, la tercera dosis, la cuarta dosis, pero todavía las mascarillas, no, el otro dice debería ser libre de elegir, si el restaurante acepta gente sin vacuna, tú no vas a comer, la libertad individual, mira, aquí hay de todo. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a armar para vivir con este virus? ¿Cómo vamos a vivir el próximo año? Me encantaría que el gobierno tuviera esa discusión, que además nunca la ha tenido, porque esto hemos ido poco a poco. Y al próximo gobierno, además de tocarle todo el desastre económico y la puesta, ¿no es cierto?, en escena de un país con una crisis política, con una crisis institucional, vamos a tener que discutir el tema de la salud y cómo vamos a vivir en el nuevo mundo con el COVID. Y no sé cuál es la respuesta. Quería ponerlo porque creo que es una reflexión importante. Buen tema, interesante, porque todos yo creo que están dando un poco palos de ciego ante una situación que es inédita. Por lo menos acá en Chile, en Magallanes, ya partió la etapa de la fase 5, digamos, que contempla, mientras haya pase de movilidad de por medio, es decir, esquema de vacunación completo, no tiene límites de aforo para ninguna de las actividades, que ya nos va acercando como a ese mundo pre-COVID, salvo por el pase de movilidad, como decíamos, y la mascarilla. Mauricio, ¿qué te parece el tema? Bueno, así es aquí en Dinamarca, al lado donde yo vivo, ya se decretó normalidad. Se sacó al COVID de la lista de enfermedades que causan, digamos, alarma pública. O sea que
Se eliminó simplemente. Bueno, aquí en Suecia siempre hemos tenido mucho menos restricciones. Nunca ha habido mascarillas en las calles, en fin, por lo menos nadie ha obligado a nadie a hacer eso. Y yo pienso que con los niveles de vacunación que tenemos, es bastante aceptable ir pasando rápidamente a la normalización y poniendo exigencias también a que hagan que la gente se vacune aún más todavía. Por ejemplo, respecto de la entrada a distintos espectáculos públicos, ¿cierto? Yo creo que ahí hay que poner ese tipo de restricciones. O sea, el que no quiere vacunarse, muy bien que asuma la responsabilidad que implica quedarse afuera. Por ejemplo, hoy día en Europa es muy difícil viajar si tú no estás vacunado. Si estás vacunado, tienes un certificado de la Unión Europea con el cual viajas a cualquier parte. Creo que esa combinación es buena. O sea, poner un premio claro a los que se vacunan y después decir, bueno, aquí hay libertad, asumámosla. Sí. Carlos. Un comentario, digamos, solamente. Yo tengo la impresión de que nosotros estamos más bien un poco en la línea de algunos países europeos, que entiendo que es España, que ha mantenido esto de, por ejemplo, el tema de la mascarilla. A mi juicio, y además que hay bastante evidencia científica de decir de que el mejor factor, ¿no es cierto?, para evitar eventualmente la propagación del virus o el contagio es la mascarilla. A mí me sorprende, por ejemplo, yo viajo en el metro, ¿no es cierto?, todo el mundo con mascarilla, muy preocupado, ¿no es cierto?, preocupado. De repente, claro, en las calles, pero en las calles igual se ve gente, o sea, los chilenos en general han mantenido la mascarilla. Y yo tengo la impresión, y como que esto se incorporó, a diferencia de lo que está sucediendo en Europa ahora. Yo no sé qué pasa con la juventud, ¿no es cierto?, los días, fin de semana, los viernes, los sábados, donde ahí yo creo que parece que se desata la cosa y se juntan. Preguntémosle al joven del grupo, ¿qué hace el fin de semana el joven del grupo? Yo me cuesto a las 10:30 a ver Netflix, María Olivia. No sé si soy muy buena referencia. Es como lo que yo te digo de lo que está pasando, como el mundo, ¿cachai? Después de las 9 de la noche es como que uno entra a la era COVID total. Ahora, hay una cosa en la mascarilla que yo la pensaba harto, precisamente porque además por la universidad y por el próximo año, que yo creo que nuestra nueva normalidad va a ser como los colegios, ¿no es cierto? Un 85% de aforo, 90% es lo que vamos a tener y vamos a volver a la normalidad, y la gente, y yo creo que con mascarilla ayuda, pero además la mascarilla en la calle, que teóricamente no es indispensable porque estás al aire libre, qué sé yo. Claro. Es una buena cosa porque te recuerda que hay COVID. Sí. Por costumbre. Y por lo tanto, como una manera de entrenarte de cómo es tu nueva vida, es que mira, en realidad, cuando estés en espacios cerrados, es con mascarilla. Exacto. Y creo que para acordarse de eso, tú la tenés que usar en la calle, en el metro, en todas partes, para no caer en la tentación de perderla. Bueno, podríamos llevar un gorrito que diga "hay COVID", para no usar mascarilla, que está. un cartelito, un cartelito. Está bueno el tema en todo caso. COVID. Hay que empezar a imaginarse ya ese la mundo. mascarilla nos hace ver más jóvenes, así que está bien, sí, dale nomás. Pero yo voy a plantear que hay un problema gravísimo para los que somos malos con recordando las caras, básicamente. Nos hacen la pega el triple de difícil con la mascarilla. O sea, yo soy medio volado, entonces de repente me cruzo en el pasillo del trabajo con alguien y hola tímido, como sabiendo si es que está saludando a la persona que corresponde. Primero hay que saludar a todo el mundo como si lo conociera. Es mejor la otra estrategia, es saludarlo y decirle, hola, ¿cómo estás? Ay, perdona, te confundí, no eres tú. Está buena. ¿Y el beso en la mejilla que es tan chileno sigue existiendo? No, ya se perdió, ya se perdió. Pero no vuelve. Ya estamos dándonos las manos con las mujeres, ya estamos tocando la mano a una mujer, ya creo que es un gran paso. Oye, vamos al... Una anécdota, Carlos, dale. Una anécdota personal, cuando voy al supermercado me encanta andar con mascarilla, porque de repente yo cuando iba al supermercado, digamos, años anteriores, me paraba el señor, oye, ¿usted es rector? Fíjese que tengo un hijo, digamos, que está con la mascarilla. Desapercibido, está bueno. Vamos a la siguiente noticia colada. Carlos Williamson nos invita a hablar de un tema que en realidad no pasó desapercibido, fue tema importante, pero vale la pena también detenerse en este tema. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Carlos, el tema me imagino que es bien profundo. ¿Por dónde quieres enfocarlo tú? ¿Podría pasar? Ahora me arrepentí, digamos, de este tema, porque después
¿no es cierto?, el tema de hoy con respecto a lo que Pero estamos yo voy a decir una cosa al respecto porque podemos poner otro ángulo. Para no entrar en el tema de fondo, podemos traerlo otra vez, pero creo que hoy día la noticia, Sebastián, que a mí me produjo como mucho, de nuevo, me abrumó mucho, y de hecho me comí como una bolsa de nueces con maní. La ansiedad a mí me hace comer, entonces estoy muy ansiosa. No. El tema de los 216.000 personas abusadas por más de 3.000 sacerdotes en Francia en un informe de los últimos 70 años. Brutal. Que me pareció brutal, niños y niñas, pero muchos niños, me pareció brutal. Y de nuevo este peso de la Iglesia que acarrea y que no logra salir, y que está bien que no salga porque no puede salir impune, pero me parece que no tiene, hoy día hay como una base donde la única luz de esperanza me la dio la Iglesia alemana, que está discutiendo a contrapelo del Vaticano y por cuenta propia el matrimonio por la Iglesia de los homosexuales, que me parece de toda justicia, me parece lo mínimo, y me parece que muy bien que lo hagan y que lo discutan porque es necesario y hace justicia a una cosa que también se arrastra hace mucho. Carlos, Mauricio. A ver, Mauricio, coméntalo después, porque yo estoy... En todo caso, este tema, que en una circunstancia más normal hubiese sido un tremendo debate nacional, un verdadero terremoto, pasó bastante desapercibido. O sea, claro que se escribió, pero para lo que ha significado en la historia chilena, donde había una resistencia histórica tan fuerte, única en el mundo en cierta medida, al tema del aborto, esto pasó así colado prácticamente. Es impresionante eso. Sí, fíjate, a ver, yo no voy a echar en el núcleo central porque me gustaría que lo pudiésemos discutir con un poco más de tiempo, y yo tengo mi posición y lo he analizado, lo he estudiado, pero dos hechos que me llaman la atención. Bueno, lo que dice Mauricio, ustedes recuerdan bien el encendido debate que hubo con respecto al aborto por 3 causales, ¿ya? Hace algunos años atrás. Sí. O sea, ahí todo el mundo opinaba, estaban las causales. Yo creo que en alguna medida lo que ha pasado, como dicen los lonos, ha pasado un poquito piola, esto en parte por el momento político que estamos viendo, que sean tantos los temas que estamos viviendo que son tan importantes, que esto ha pasado un poquito como desapercibido, qué sé yo, ¿ya? Pero también creo yo, esto es una hipótesis mía, también creo yo es porque hay un poquito de sentimiento de culpa. El aborto, la despenalización del aborto es un eufemismo para decir aborto libre, digamos las cosas por su nombre, ¿cierto? Ha pasado un poquito porque yo creo que hay un poquito de sentimiento de culpa en un país que en general es poco abortista. O sea, yo creo que Chile en ese sentido se ha mantenido siempre, es más bien tradicional, más que lo que ha sucedido en otros países. Y el segundo elemento que me gustaría también desarrollar un poquito más adelante, esto de las 14 semanas. Esto de las 14 semanas. Esto, digamos, de que un día antes, horas antes de las 14 semanas, ¿cierto?, se puede abortar y no tiene una pena, ¿ya? Porque se supone que esa persona o el ser viviente, ¿no es cierto?, no es persona, por tanto no existe como ente jurídico desde el punto de vista legal, y que pocas horas después, ¿no es cierto?, se pueda prohibir el aborto, porque ahí adquiere, ¿no es cierto?, es parte de la comunidad humana, es extraño, por decirlo menos. Pero en fin, bueno, yo creo que podemos ahondar un poco más en el tema en una próxima oportunidad. Sí, porque el tema da para mucho. Lo abordamos, de hecho, la semana pasada en el panel del viernes, y claro, y despierta un debate bien profundo, ético, moral, ¿no? bien interesante. Pero en todo caso es un tema que efectivamente, como decía Mauricio, quizás no tuvo digamos, la importancia, la relevancia en los medios, ¿no? Y la resonancia. Vamos a trasladar a Carlos al panel del viernes. Vamos a decirle a Carlos que se vaya al panel del viernes. Ese es tu lugar, ahí está. No, podemos retomar el tema más adelante. Sí, además el proyecto, ojo, el proyecto tiene hartos temas que definir y le queda largo camino por delante. Vamos al tema que nos propone Mauricio Rojas para cerrar nuestro espacio de las noticias coladas. Mauricio nos propone hablar sobre el Papa Francisco, que ofreció disculpas al pueblo mexicano por todos los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización durante la conquista de América. ¿De dónde sale esta polémica, Mauricio? Bueno, es una polémica que no es nueva. La verdad que hay varios papas que han pedido perdón en distintas circunstancias. Pero se actualizó mucho porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a lo que es la celebración de los 200 años de la independencia de México,
además los 500 de la conquista de México y los 700 de la fundación de Tenochtitlán, etcétera, etcétera, creo que son 12 efemérides que se celebran, ha planteado que España y la Iglesia Católica deben pedirle disculpas a los pueblos originarios por lo que hicieron, digamos, por la conquista. Ahora, esto ha sido resistido en España. Lo que es bien interesante, yo cuando estuve en España, yo hablaba, bueno, cuando éramos colonia de España, y los españoles siempre me decían, no, ustedes nunca fueron colonia. Ustedes eran una provincia de España, pero colonia nunca han sido. Tal como se niegan a decir Latinoamérica y dicen todavía Hispanoamérica o Iberoamérica, etc. Pero España hasta ahora se niega a cualquier petición formal de disculpa. Y lo que el Papa dijo ha causado reacciones bastante encendidas. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid en Washington, visitando Washington, dijo que la llegada del cristianismo a América Latina era la llegada de la civilización y la libertad, lo cual realmente yo creo que es pasarse unos cuantos pueblos respecto de la verdad histórica. Pero es un tema que va a seguir indudablemente. Es un tema importante, tanto para España en su autodefinición como la vieja madre patria, como para América Latina. O sea, estamos tratando de relacionarnos con la historia nuestra de una manera que yo creo que es más justa. Carlos. Yo creo que la Iglesia no tiene que seguir ya pidiendo perdón, porque lo ha hecho en varias oportunidades. Lo hizo el Papa Francisco, ¿no es cierto?, en Bolivia hace algunos años atrás, lo hizo Benedicto XVI en Brasil hace algunos años atrás, lo hizo Juan Pablo II en República Dominicana en varios años atrás. A ver, yo creo que ya ha pedido perdón varias veces. Esto de autoflagelarse, porque el fondo lo que está pasando con la Iglesia Católica hoy día, con tantos pecados que ha cometido, ¿venga? Como cualquier cosa, digamos, se pone nerviosa y empieza. Entonces, a mí no me gusta mucho. Yo creo que, además, que hay un tema más de fondo de lo que está pasando en el mundo entero, que es un poco esta sensación de que estamos llenos de víctimas. Esta victimización donde, como tendencia, digamos, de que hay grupos que hay que pedir perdón, ¿no es cierto?, que hay que pedir perdón por todos lados. Acaba de aparecer un libro en Estados Unidos, no voy a estudiar todo el nombre, de que habla justamente de esta tendencia psicológica a buscar, ¿no es cierto?, reivindicaciones sociales para aquellos grupos marginados, ¿no es cierto?, y, donde han sufrido la injusticia, digamos, y hay que estar perdonando, ¿no es cierto?, pidiendo perdón por todos los hechos. Pero ¿sabes qué? A mí me da la impresión de que lo que necesitamos, especialmente en Chile, y también está presente eso, un poco esa tendencia, es cierto, hay que pedir perdón. Pero tan importante como pedir perdón es perdonar, es dar vuelta a la página. Y si recordamos un poco esta idea, ¿no es cierto?, que se ha permanecido durante 30 años, digamos, de no hay perdón ni olvido, eso es tremendamente tóxico, le hace muy mal a la sociedad. Ya es bueno de que demos la vuelta a la página. Hay que pedir perdón también, pero también perdonar. Eso también alivia, ¿no es cierto?, limpia el espíritu, limpia los corazones, y eso hace falta en Chile. María Olivia. Ahora hay otra cosa. Sí, María Olivia. Dale, Mauricio, nomás. Dale, Mauricio. Que no hay que olvidar que cuando empezamos a pedir perdón, los aztecas, por ejemplo, debieran pedirle perdón a todo el resto de los mexicanos por las brutalidades que hacían, los sacrificios de sangre. Hay que entender después de todo que cuando Cortés invade México, va junto con un montón de pueblos indígenas que están liberándose de la opresión azteca. No sabían seguramente que les venía otra opresión peor, de vuelta, bastante brutal también. Sí. Pero esto de pedir perdón, mira, aquí inocentes en la historia, muy poco, creo. María Olivia. No, yo creo que tenemos que pasar ahora a las recomendaciones, Sebastián. Y no agregar nada sobre este tema. Yo pensé que tenía aquí toda una No, tengo, pero es que tengo, porque está entre los víctimas y los victimarios, y además cuando tú pides muchas veces perdón te transformas en víctima, y entonces encuentro que esta cuestión en el mundo al revés, porque el perdón se ha transformado en un deporte como políticamente correcto. Y me parece que no hay de verdad una reflexión profunda sobre los contextos, las cosas, las épocas, los daños que se hicieron reales, y al final en esta vuelta, de nuevo, yo creo que el mundo indígena, que fue el más perjudicado de todas maneras, y que además perdió todo, nosotros también seguimos en la misma sin reconocerlo. Entonces se acarrea el perdón de los 500 años, no saca nada en limpio hoy día.
Entonces un perdón simbólico, Sí. ok, ya, perdonemos, pero ¿qué hacemos? ¿En qué sacamos el limpio? Entonces, Sí. no, me da para rato. Y como que pierde sustancia quizás también ese gesto. Totalmente. Estamos con María Olivia Recart, Carlos Williamson y Mauricio Rojas. Nos vamos de inmediato a nuestros datos, los recomendados de nuestros panelistas. María Olivia, ¿qué nos trajiste hoy día? Uy, estoy viendo una serie, seguro que la están viendo muchos de los que nos escuchan y muchas. No sé, Sebastián, si la estáis viendo porque puede ser muy joven para la serie. No sé si es apta para jóvenes. A ver, dale. Pero se llama Escenas de un matrimonio. Es una serie de Netflix que está basada en la película de Ingmar Bergman. Y básicamente es una serie que tiene dos personajes que están filmados todo el rato encima. Pero a mí me gusta mucho, es un poquito deprimente, ¿no es cierto? Es dura. Porque hace una disección del matrimonio en una esfera íntima, pero encuentro que tiene un inicio, además, en que los personajes son los actores que están en el set y están con sus props y las cosas, viene el iluminador, le toma la luz, después el otro le dice, oye, póngase aquí, está en el set. Y de repente este actor se mete en el carácter que está representando. Claro. Entonces tú entras con él desde afuera como un ser humano y te metes en esta pieza o en este dormitorio, en este comedor con la persona. Los actores son magníficos y la verdad es que pucha, no es apta para personas que tengan un matrimonio que está a la deriva. Eso te iba a decir. Porque sí. Hay que verlo con el piso firme. Yo tengo un matrimonio sólido so far, la veo con tranquilidad. Muy bien, muy bien. Oye, muy recomendada. En todo caso, uno termina efectivamente muy, no sé, afectado, nervioso, tenso. Es muy, muy potente la serie. Me adhiero a tu recomendación, María Olivia, de todas maneras. Mauricio. Bueno, yo sigo con las series o películas de acá del norte. Fantástico. Y en este caso una danesa, que en español se llama El caso Hartung. En danés y en sueco se llama El hombre de castaña. Ajá. O El hombre castaña, mejor dicho. El caso Hartung en español. Está muy, muy bueno. Yo creo que como thriller policial está realmente llegando a la perfección. Los daneses han desarrollado una tremenda industria en películas y en series, y esta es realmente muy, muy buena. Buena recomendación también. Está en Netflix, entiendo. Por ahí. Acá en Chile sí, la busqué y está en Netflix para los que quieran seguir explorando esta corriente. Oye, y la de las escenas de un matrimonio está en HBO Max. Sí. Que la dan por capítulo, pero la gente que tiene DirecTV están puestas por el orden en que han ido apareciendo, que yo creo que ya hay 3 capítulos. Carlos, ¿tú lo recomendabas para hoy día? Bueno, yo me voy a poner un poco más serio. No, yo voy a recomendar que conozcan... Puedes pedir perdón y te perdonamos. No, voy a poner más serio. No, yo quiero que conozcan, ¿cierto? Y apoyen una fundación ONG que se llama Neyun, Educación en Armonía, que promueve el bienestar socioemocional haciendo mindfulness en colegios, o sea, técnicas de meditación para superar la ansiedad y el estrés. Neyun está actualmente en 40 colegios, es un tremendo aporte, especialmente en el mundo de hoy, en el momento que estamos viviendo, que con toda la presión psicológica, mental, la meditación, a través de, como digo, de estas técnicas de educación en armonía. Recientemente Radio Pauta entrevistó a Paula Ferrando, ¿no es cierto?, que es la persona justamente que dirige esta fundación, Christian Ward, quien lo hizo, y realmente es maravilloso el trabajo que están haciendo y hay que apoyarlo. Tú meditas, Carlos, tú eres parte de esto. ¿Perdón? Tú eres parte de esto, tú meditas. ¿Haces meditación? Sí, claro. No, todas las noches. Todas las noches. No, lo que Carlos hace es que reza, y rezar es una forma de meditar. También, bueno, al fin y al cabo. Está bien, otro camino. Pero pido por ustedes también, pido por ustedes todas las noches. Gracias, Carlos, gracias. No, yo necesito más que una noche, mucho más. De aquí hasta fin de año, por todo el equipo. Carlos Williamson, Mauricio Rojas y María Olivia Recart junto a nosotros. Gracias a los 3, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, chao. Que descansen. Chao. Estamos cerrando reunión de pauta aquí en la 100.5. Gracias a ustedes también por acompañarnos a esta hora aquí en otra edición de reunión de pauta. Ya viene Cristian Barken.
Desde el Jardín va a estar conversando con Ernesto Pfeiffer por los 70 años de Charly García. Se cumplen el 23 de octubre, pero en Argentina ya partieron las celebraciones para recordar a un ícono del rock. Gracias por estar junto a nosotros. Sigan en la sintonía de Radio Pauta. Que tengan buenas noches. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista.